Y mientras más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró también el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Eclesiastés capítulo 12, versos 9 y 10. El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Por medio de este video quiero presentarles algunas herramientas que serán útiles para ustedes en el momento de preparar un sermón o hacer un bosquejo de una predicación o una enseñanza. Como sabemos, la predicación, la enseñanza es una parte muy importante de nuestra vida. Es algo a que nosotros nos exponemos continuamente cada vez que nos reunimos. Y también es algo importante para los que procuramos estar delante del pueblo. Queremos hacerlo de la mejor manera, queremos hacerlo de una manera que llegue a las personas, que haga un efecto, que sea claro, que sea diáfano. Así que es importante para todos nosotros, en el momento de tener una intervención de la predicación o de la enseñanza de la palabra de Dios, poder tener buenas herramientas para que podamos de esa manera presentar una palabra que tenga contundencia, una palabra que pueda ser recibida. De lo que quisiera hablarle el día de hoy, y lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a preparar un sermón es el tema. Necesitamos saber definir un tema. A diferencia del título, el tema es lo que le da sustancia al sermón, lo que le da identidad al sermón, lo que lo hace único. El tema tiene que estar bien definido antes de que el predicador o el expositor vaya a escoger un título o hacer la introducción o alguna parte del sermón. Lo primero que tiene que estar definido es el tema. Si el tema no está bien definido, la preparación va a ser muy débil, va a ser muy trivial. Quizás nos vamos a desenfocar o nos vamos a salir de un orden de ideas. Por eso es importante tener muy claro cuál es el tema del sermón, cuál es mi mensaje, qué es lo que quiero transmitirle a mi audiencia. El predicador tiene que poder escribir en 2 a 6 oraciones cuál es su tema, cuál es su mensaje, qué es lo que quiere transmitirle al pueblo, a la audiencia, a la iglesia. Muchas veces nos pasa que empezamos a hablar de algunas cosas, pero quizás derivamos por otros temas, nos dejamos quizás inducir a hablar de otras cosas, y entonces eso trae confusión en medio de nuestra audiencia. Cuando nosotros tenemos un tema bien definido, eso nos va a ayudar a nosotros a enfocar todas las partes del sermón hacia ese tema. La segunda pregunta que se debe responder el expositor es la siguiente: ¿cuál es el objetivo del tema? Muchas veces pasamos por alto este punto, pero es de mucha importancia para nosotros, pues nos va a ayudar a mantenernos bien enfocados y nos va a dar una expectativa de lo que nosotros queremos ver como resultado de nuestra exposición. Por eso es importante de que el expositor pueda escribir en 2 a 6 oraciones cuál es el efecto que quiero causar en mi audiencia. ¿Por qué estoy predicando lo que estoy predicando? ¿Para qué lo estoy predicando? Un ejemplo podemos poner: el predicador o el expositor puede proponerse causar que la iglesia tenga más sed del Espíritu Santo. O puede ser de que el expositor quisiera también causar en la iglesia evangelización, que la iglesia tenga un amor por las almas. O puede ser que el expositor quisiera llamar a la iglesia a más santidad. Entonces es importante para el expositor poder escribir y poder definir cuál es su objetivo. Esto lo va a ayudar a hermosear el sermón, a que no se vaya a perder en cuestiones que quizás son importantes, pero que no lo van a ayudar en el momento de presentar un sermón con un propósito definido, con un propósito estipulado. Así que primero
el expositor debe escoger un tema. Y segundo, con este tema debe saber cuál es el objetivo de este tema. ¿Para qué es ese tema? No solamente para quizás causar sensación a los oídos o algo que suene espiritual o bueno. No, el expositor debe saber escoger un tema que pueda causar un efecto en el pueblo. ¿Cómo escojo un tema? Muchas personas tienen mucha dificultad con este punto de cómo escoger un tema. ¿Qué es lo que le voy a hablar al pueblo? Para esto tenemos varias herramientas que podemos utilizar que nos van a ayudar a nosotros en el momento en el cual vayamos a escoger un tema. La primera herramienta que quiero compartir es la iluminación a través de la oración. Iluminación a través de la oración. Esto es lo primero. Para escoger un tema, el deber del expositor primero es presentar su vida en oración. Y cuando estemos en oración debemos hacer varias cosas claves. Lo primero es presentar nuestra vida como un vaso limpio, como un vaso útil, como un vaso libre de contaminación, como un vaso libre de mala conciencia. Eso lo vamos a hacer en oración. El expositor debe presentar su vida al Señor. Segundo, el predicador o el expositor debe orar por las personas a quienes va a presentar el sermón. Poner sus vidas delante de la presencia del Señor. En muchas ocasiones sabemos las personas que van a ser receptores de la palabra que nosotros vamos a dar. En este caso, el predicador debe poner esas vidas en la presencia del Señor, orar por ellas apasionadamente, pidiéndole al Señor por ellas, sus necesidades, su condición espiritual, y las conoce, y pedir por las personas. Cuando nosotros no conocemos las personas que van a recibir el sermón, de todas maneras nos toca orar por las que vayan a escuchar la palabra de Dios. Si nos toca estar en una congregación donde nos invitaron a predicar, pues lo primero es orar por el pastor de la congregación, orar por su esposa, por su familia, orar por el liderazgo de la iglesia, orar por los hermanos, orar por las visitas, orar por los niños, por los jóvenes, orar por la iglesia. Y eso nos va a ayudar a nosotros también a sintonizarnos con el Espíritu y de esa manera comenzar a entrar a una dimensión espiritual donde podamos recibir iluminación. Iluminación para el tema y el objetivo del tema que nosotros vamos a presentar. También en oración debemos pedirle al Señor iluminación, ser intencionales, pedirle al Señor. Ya cuando hemos presentado nuestra vida como un vaso limpio, hemos orado por las personas, pues ahora tenemos que pedirle al Señor, Señor, ¿qué quieres decirle a esta audiencia? Tenemos que ser intencionales, decirle, Señor, dame un tema, dame un mensaje. Tú conoces la necesidad y para eso estoy delante de tu presencia. Otra vía que puede ayudar al expositor a escoger el tema del sermón es el siguiente: la lectura y el estudio continuo de la palabra. El expositor debe ser una persona que continuamente esté leyendo y estudiando la palabra. Cuando esto es algo habitual, le va a suceder al expositor que va a llegar a ciertos textos bíblicos, va a leer alguna frase de la palabra, alguna palabra, le va a llamar la atención. Y el deber del creyente en ese momento, del lector de la palabra, es profundizar en el texto que le llamó la atención. Profundizar en él, investigar, ingerirlo bien. En ese momento, el lector deberá coger una libreta, escribir algunas reflexiones, hacer una investigación personal de dicho texto. ¿Qué va a suceder entonces? Cuando llegue el momento del expositor presentar un tema a una audiencia, puede ser de que ya el Señor le haya dado el sermón o el tema del sermón por medio de una reflexión previa que tuvo el creyente en el pasado.
Y por eso es importante de que el creyente sea una persona que lea y estudie continuamente la palabra, ya que en el momento determinado el Señor puede usar esas reflexiones o esas enseñanzas personales para también impartirla a una audiencia. Muy bien. Otra herramienta que quiero compartir que puede ayudar al expositor a escoger un tema es el siguiente: una carga continua. Una carga continua. Entonces, primero dijimos la oración. Segundo, hablamos de la lectura y estudio continuo de la palabra. Número 3, una carga continua. Muchas veces nos pasa de que el Señor pone una carga en nuestro corazón. Hay intervalos de tiempo en el cual el Señor pone un celo específico por la oración, por la santidad. Y eso es algo que está allí quizás presionando nuestro corazón, es algo que el Señor nos viene hablando de eso, es algo que quisiéramos ver también en la iglesia, en los hermanos. Y de repente nos llega a nosotros la noticia de que nos toca predicar, nos toca enseñar. Automáticamente hay un clic espiritual, hay un gancho espiritual, porque entendemos que vemos espiritualmente una relación entre lo que el Señor nos viene mencionando, nos viene enseñando, nos viene redarguyendo, nos ha cargado nuestro corazón, y el hecho de que nos toca ahora exponer delante del pueblo del Señor. Entonces, eso es una de las vías que el Señor utiliza también para que nosotros lleguemos a un tema. Recordemos de que el tema es la primera parte, es lo primero que tenemos que saber definir, el tema y el objetivo de la exposición. Entonces hemos mencionado 3 vías que podemos utilizar. La oración debe ser lo primero. Segundo, la lectura y el estudio continuo de la palabra, rutinario de la palabra. Y una carga continua, algo que el Señor continuamente pone en nuestro corazón, en intervalos de tiempo. Hay etapas que tenemos donde el Señor nos está ministrando en un área. Eso el Señor lo puede utilizar para que en algún momento determinado nosotros podamos quizás también impartirlo a la iglesia. También quisiera añadir de que estas no son las únicas maneras que el Señor puede darnos el tema de un sermón. Existen muchas otras maneras, pero creo que es una cápsula muy básica y fundamental para un creyente que va a exponer la palabra de Dios. Muy bien, ya que tenemos el tema, ya que sabemos cuál es el objetivo que queremos producir en las personas que nos van a estar escuchando, ahora tenemos que escoger una base bíblica. ¿Y por qué digo una base bíblica? Porque puede suceder de que estemos leyendo la palabra, estudiando la palabra y leamos y eso nos llame la atención y quizás queramos hacer el tema y el sermón basado en lo que aprendimos de ese texto, pero no necesariamente ese debe ser la base bíblica de mi sermón. No sé si me doy a entender. No porque yo lea orad sin cesar y quiera hablar de la importancia de la oración, tengo que escoger ese versículo precisamente para la base de mi sermón. Quizás ya cuando tengo un entendimiento más claro de lo que es mi objetivo, de lo que es el tema más definidamente, es decir, podemos hablar de la oración, pero la oración puede tener varias cosas como cómo orar o la importancia de orar o por qué orar. Es decir, el tema se puede definir o tonificar de diferentes maneras. Y por eso es importante de que nosotros sepamos escoger un pasaje bíblico que vaya a armonizar con el objetivo que nosotros tenemos, que encapsule y resuma muy bien
lo que nosotros queremos transmitirle a la iglesia. Entonces, por ahora eso vamos a compartir. Ya hablamos acerca de la importancia del tema, del objetivo de nuestro tema, de cómo escoger un tema, cómo llegamos al tema, y también acerca de la base bíblica que vamos a escoger para exponer nuestro sermón. Espero de que esto sea útil, hermanos. También vamos a estar dándoles un folletito, una hoja, haciéndole unas preguntas básicas acerca de lo que hemos mencionado. Esperamos de que sea de provecho. Y bueno, gloria al Señor por todo lo que Él nos permite aprender. Bendiciones, hermanos.